Este era un Audi RS6 del 2003 y era uno de mis modelos Audi favoritos de todos los tiempos. Veréis, el resto del mundo había disfrutado de Audis de altas prestaciones durante años, comenzando con el RS2 a principios de los 90 y después con los RS4, RS6 y los SUV RS, pero no en Estados Unidos. Pasó un tiempo en el que Audi empezó a ofrecer sus mejores modelos de altas prestaciones y el mercado estadounidense solo recibió el RS6 una vez, un único año, en una sola carrocería, el RS6 Sedan del 2003. Y hoy voy a analizarlo. Bueno, ¿y qué con este RS6? Como mencioné, Europa y otros mercados recibieron muchas versiones diferentes del RS6 a lo largo de los años, pero este era el único que Audi envió a Estados Unidos, solo en 2003, solo como berlina, y utilizaba un motor V8 biturbo con 450 caballos y 415 libras de torque. Esas eran cifras monstruosas en 2003. Y este coche era el sedán más rápido del mundo en aquel momento, junto con el Mercedes-Benz E55 AMG con compresor, que apareció ese mismo año. Pero había problemas, muchos problemas. Por increíble que fuera, y sigue siendo el RS6, con el paso de los años estos coches han demostrado tener ciertos inconvenientes. Digámoslo así. La transmisión no es capaz de soportar el par y la potencia de este coche y tiene fama de averiarse. Los turbocompresores también tienen fama de fallar. La suspensión, con sistema Dynamic Ride Control, es compleja y también suele averiarse. Y además existen otros problemas menores, como ocurría con muchos Audi de esta época. Este no es un coche barato ni fácil de mantener. Y aún así sigo sintiéndome atraído por él. Un Audi absurdamente rápido que para la mayoría de la gente parece simplemente un A6 cualquiera. Excepto para quienes saben lo que están viendo. Así que hoy voy a enseñaros este coche, voy a mostraros todos sus detalles y características, después lo sacaremos a la carretera y finalmente le daremos una puntuación. Voy a empezar con los detalles del RS6 hablando de una de mis cosas favoritas del coche. Su diseño exterior, y más concretamente, lo increíblemente discreto que era. Como ya he mencionado, este era el sedán más rápido del mundo cuando se vendía, y aún así, era muy difícil darse cuenta. Eso contrasta muchísimo con los coches modernos que gritan constantemente lo rápidos que son. Así que aquí tenéis algunas formas de distinguir un RS6. La primera obviamente es el emblema RS6 en la parte trasera. Esa era una pista bastante evidente. También tenía una doble salida de escape y un difusor trasero diferente, algo más agresivo que el del A6 convencional. En la parte delantera también encontramos otra insignia RS6 integrada en la parrilla, aunque esta era extremadamente discreta. Este coche también llevaba llantas diferentes a las del A6 normal, aunque tampoco eran distintas como para anunciar claramente que estabas viendo una versión con el doble de potencia que el modelo básico. Otra modificación sutil se encontraba en la tapa del maletero. Los A6 normales terminaban aquí con una forma completamente redondeada, pero este incorpora un pequeño alerón integrado que insinuaba discretamente de qué coche se trataba. Sin embargo, mi favorita eran sin duda los pasos de rueda. Para alojar neumáticos y llantas más anchos, Audi tuvo que ensanchar ligeramente las aletas. Y si eres de los que se fijan en estas cosas, cuando te acercabas a uno de estos coches en el tráfico, ese centímetro adicional de ensanchamiento a cada lado bastaba con hacerte comprender que no estabas viendo un simple A6 2.8. Estabas viendo el auténtico RS6, pero eran únicamente esos pequeños cambios exteriores los que revelaban que estabas observando el sedán de 4 puertas más rápido del mundo en 2003. Y me encanta lo discreto y sigiloso que era. También merece la pena mencionar que siempre me ha encantado el aspecto de esta generación concreta de la 6, vendida entre 1998 y 2004. Tenía unas líneas redondeadas muy elegantes y realmente marcó el momento en que Audi empezó a prepararse para competir de tú a tú con BMW y Mercedes-Benz en términos de diseño. Ya partían de un coche muy atractivo y después simplemente lo mejoraron un poco para crear el RS6. Por cierto, otra modificación exterior que siempre me gustó eran los retrovisores. La carcasa trasera de los espejos estaba pintada en color plata. Ese era un rasgo distintivo de los modelos S y RS de Audi, los retrovisores plateados. Y era otra de esas cosas cuyo significado solo conocías si realmente sabías de coches.
Entramos en el RS6 y lo primero que te llama la atención al sentarte dentro es lo simple que resulta, especialmente comparado con los coches modernos. No hay grandes esfuerzos por crear un diseño espectacular en el interior, no hay líneas extravagantes por todas partes, simplemente tienes un volante sencillo, un cuadro de instrumentos sencillo, una consola central sencilla. La simplicidad de este interior me sorprende después de 20 años de evolución automovilística, en los que los coches se han vuelto cada vez más complejos y tecnológicos, y sinceramente encaja perfectamente con el diseño exterior limpio y sencillo del Audi A6 C5. Otra cosa interesante es que, una vez más, apenas puedes distinguir que estás dentro de un RS6. Solo hay unas pocas insignias. Una en la parte inferior del volante que dice RS6, otra en el cuenta revoluciones y otra más en los asientos, eso es todo. Por lo demás, podrías pensar que estás sentado en un A6 normal, aunque muy bien equipado y con acabados de gran calidad. Compáralo con coches modernos como el Ford Focus RS, que parece llevar 84 logotipos RS repartidos por todo el habitáculo. Personalmente prefiero esta discreción, pero aunque este interior sea un auténtico ejemplo de sencillez, todavía contiene bastantes detalles curiosos. Y quiero empezar por los portavasos. Esta generación de la 6 fue claramente diseñada sin pensar en portavasos, así que Audi tuvo que añadirlos después como una ocurrencia de última hora, colocándolos donde encontró espacio. Uno de ellos terminó en la consola central, justo al lado de los botones y del equipo de sonido. Pulsas esta pequeña pieza de plástico y el portavasos emerge mediante ese típico mecanismo alemán excesivamente complejo. Sale hacia afuera y luego desciende. El problema es que si colocas una bebida ahí y hace calor, la condensación acabará goteando directamente sobre la radio, los controles del climatizador y la palanca de cambios. Es un lugar absolutamente terrible para colocar un portavasos, aunque no es el peor de este coche. El otro está dentro de la consola central. Levantas la tapa y encontrarás un portavasos. Solo hay un pequeño inconveniente, la tapa no se mantiene abierta, así que si colocas una bebida ahí, tarde o temprano la tapa terminará empujándola y volcándola, a menos que la sujetes con la mano. Es un diseño verdaderamente horrible. Volviendo a la consola central, hay otros detalles interesantes, por ejemplo, los asientos calefactados. Se controlan mediante esta pequeña rueda giratoria y puede ajustarse hasta el nivel 6. Sí, este coche tiene 6 niveles distintos de calefacción para los asientos delanteros, de modo que si estás en el nivel 4 y piensas, necesito más calor, puedes pasar al 6. No, espera, eso es demasiado, mejor el 5. Como si alguien tuviera la sensibilidad suficiente en el trasero para notar la diferencia entre 6 niveles distintos de calefacción. También me gusta la parte inferior de la consola central. En este pequeño compartimento encontramos el cenicero y el encendedor. Y me encanta que cuando lo abres, el encendedor emerge automáticamente y se orienta hacia ti. Un bonito detalle de diseño. Bajando hacia la zona central encontramos la palanca de cambios. Esta era la transmisión automática Tiptronic de Audi de aquella época. La instalaron prácticamente en todos sus modelos y simplemente no estaba preparada para soportar la potencia y el par de este coche. El convertidor de par de estas transmisiones fallaba constantemente, de hecho, muchas averiaban tan rápido que lo hacían mientras el coche seguía en garantía, y Audi tenía que reemplazarlas. Por desgracia, era la única transmisión disponible para este coche, al menos en Norteamérica. Allí solo podías comprar el RS6 con esta automática Tiptronic. Siguiendo en la zona central y acercándonos a los asientos, ya mencioné el extraño portavasos oculto dentro de la consola, pero la consola central tenía otra rareza. Podías apartarla completamente si querías, simplemente la levantabas, se inclinaba hacia atrás y luego quedaba bloqueada en esa posición, así que no tenías que lidiar con el apoyabrazos central si no te apetecía. Cuando querías volver a utilizarlo, presionabas esta pequeña pieza de plástico situada al final y entonces podías bajarlo nuevamente hacia su posición normal. En realidad estaba pensada principalmente como reposabrazos, pero supongo que en algún momento Audi se dio cuenta de que necesitaba portavasos y entonces terminó teniendo una doble función. Otro elemento interesante del coche es el techo solar, y más concretamente el hecho de que cuando observas el coche desde el exterior ves que el techo solar es de cristal, pero cuando estás sentado dentro no puedes simplemente deslizar hacia atrás la cortinilla para dejar entrar la luz aunque el techo permanezca cerrado. Y eso se debe a que debajo del cristal del techo solar, pero por encima de esta cubierta interior, este coche llevaba instalados paneles solares. Si los observas desde fuera, puedes ver claramente que hay paneles solares integrados en el techo. Entonces, ¿para qué servían exactamente? Bueno, la idea
era que esos paneles solares captaran la luz del sol y generaran energía para alimentar el sistema de climatización mientras el coche estaba apagado. Así podía mantenerse fresco en un día caluroso o realizar funciones similares. El grupo Volkswagen utilizó este sistema en varios modelos de la época. Recuerdo que también estaba presente en algunos Bentley. Además, impedía que pudieras abrir simplemente la cortinilla para dejar entrar la luz a través del cristal. Así que finalmente abandonaron esa solución. Pero hubo una época en la que Volkswagen, Audi y Bentley equipaban paneles solares en el techo solar para alimentar el climatizador cuando el coche estaba apagado. Ahora bien, si quieres abrir el techo solar mientras estás dentro, puedes hacerlo de la forma habitual. Giras esta pequeña rueda y el techo se abre completamente. Curiosamente, el techo también puede colocarse en posición basculante. Si activas ese modo, la parte trasera se eleva, y entonces esta cubierta de alcántara se enrolla ligeramente para permitir que entre un poco de aire y de luz. Es un funcionamiento bastante extraño para un techo solar. Además, hay otras dos curiosidades interesantes en esta zona del techo. La primera está relacionada con los parasoles. Los parasoles son bastante normales, los bajas como en cualquier coche, pero incluso así, queda un pequeño espacio alrededor del espejo retrovisor por donde puede entrar el sol. Y añadió un pequeño parasol de plástico suplementario que se despliega para cubrir precisamente esa zona situada encima del retrovisor. Es una solución brillante y demuestra un gran nivel de atención al detalle. La otra curiosidad es que este coche incorpora un botón de OnStart, lo cual resulta muy extraño porque todos asociamos OnStart con General Motors. Sin embargo, durante un breve periodo, en los años 2000, Volkswagen llegó a un acuerdo con General Motors para instalar OnStart en algunos modelos de Volkswagen y Audi. Y este coche es uno de ellos. Así que dispone del sistema OnStart exactamente igual que un Chevrolet de Equinox nuevo de aquella época. Pasamos a los paneles de las puertas y, como podéis ver, son extremadamente sencillos. Solo incluyen lo básico, todo lo necesario y nada más. Una cosa que me gusta es que existen dos compartimentos de almacenamiento diferentes, hay uno grande y otro pequeño. Este segundo casi puede albergar mi cartera, aunque no llega a entrar del todo. Así que tienes dos lugares distintos donde guardar objetos en la puerta. Sin embargo, mi detalle favorito está relacionado con la memoria de los asientos. Hay 3 posiciones de memoria y además un llamativo botón rojo que dice Stop. Aparentemente, si pulsabas una memoria y el asiento comenzaba a moverse hacia una posición que no querías, en lugar de usar los controles del asiento, podías simplemente pulsar de ese gran botón rojo. ¡Hay que detener el asiento inmediatamente! Y el asiento se detenía. Es muy curioso encontrar algo parecido a un botón de parada de emergencia para un asiento eléctrico. Otro detalle interesante en esta zona es la apertura del maletero, porque el botón no está realmente en el panel de la puerta, está situado en el pilar B, junto al asiento del conductor. Pulsas este pequeño botón y el maletero se desbloquea. No recuerdo haber visto de esta ubicación en ningún otro coche. Pasamos al cuadro de instrumentos, que una vez más es bastante sencillo. Cuenta revoluciones a la izquierda, velocímetro a la derecha, y en el centro una versión muy básica de pantalla multifunción formada por píxeles rojos. Estas pantallas suelen perder píxeles con el tiempo, pero la de este coche está perfecta. La pantalla estaba dividida en 4 zonas. En la parte superior aparecía la información de audio, como la emisora de radio o la pista del CD que estuvieras escuchando. Debajo figuraba la temperatura exterior. En la parte inferior aparecía la marcha engranada y la sección central era configurable. Para cambiar la información mostrada tenías que pulsar este pequeño botón sin etiquetar situado al final de la palanca de los limpiaparabrisas. No había ninguna indicación clara de que esta fuera su función, pero si lo pulsabas podías alternar entre datos como la autonomía restante, el consumo medio o la velocidad media, las típicas funciones básicas del ordenador de a bordo. Y hablando de mandos extraños, la palanca de los intermitentes incorpora uno de los controles de crucero más raros que he visto jamás. Para reducir la velocidad programada tienes que pulsar este pequeño botón situado en el extremo y para aumentarla debes mover este pequeño interruptor central hacia la izquierda. Podría haber integrado perfectamente estos controles en el volante, pero por alguna razón quiso mantener el volante completamente libre de botones. Pasamos a los asientos traseros del RS6. Y aquí también encontrarás varias curiosidades. La primera es que los asientos traseros están calefactados exactamente igual que los delanteros, y también cuentan con una rueda de ajuste con 6 niveles de intensidad. Así que en total este coche dispone de 24 posibles niveles de calefacción repartidos entre todos los asientos, que pueden estar funcionando al mismo tiempo. Hay además otros detalles interesantes en la parte trasera, por ejemplo los ganchos abatibles para colocar ropa.
Están situados en el techo, junto a las asas de sujeción, los despliegas y puedes colgar una chaqueta, un abrigo o lo que sea. También dispone de cortinillas solares traseras, aunque debo decir con tristeza que son completamente manuales y tienes que levantarlas tú mismo, pero al menos están ahí. Otra característica curiosa aparece cuando bajas el reposabrazos central trasero. Detrás hay un compartimento que parece contener una bolsa o funda. Esa es la famosa bolsa para esquís. La idea era que si querías transportar esquís en tu RS6 sin instalar barras en el techo, podías introducirlos desde el maletero. La bolsa estaba integrada en esta zona central de los asientos traseros y permitía deslizar los esquís hacia el habitáculo. La funda los envolvía para evitar que nieve, hielo o humedad terminaran dentro del interior del coche. Y hay otro detalle interesante relacionado con este reposabrazos. No contiene portavasos como ocurre en tantos otros coches. En su lugar, alberga el botiquín de primeros auxilios. Parece que la guerra de Audi contra los portavasos también se extendió a las plazas traseras, porque decidieron que era más importante disponer de un botiquín que de un lugar para apoyar tus bebidas. Y ahora llegamos al compartimento del motor, donde encontramos el impresionante propulsor de este coche. Como ya mencioné, se trata de un V8 biturbo, 450 caballos de potencia, 415 libras de torque. Son cifras importantes incluso hoy, y eran enormes hace 15 años, pero basta echar un vistazo rápido para entender por qué esta generación del RS6 estaba prácticamente condenada a sufrir problemas desde el principio. Esta generación del Audi A6 apareció en el 98 y sospecho seriamente que cuando diseñaron este coche jamás imaginaron que acabarían instalando un V8 biturbo en este vano motor. Porque prácticamente no hay espacio disponible, tuvieron que encajarlo a presión. Y eso significa que para acceder a casi cualquier componente importante hay que extraer completamente el motor. No para operaciones sencillas, como un cambio de aceite, pero sí para muchas de las averías habituales del coche. Y esa es una de las rarezas por las que el mantenimiento y las reparaciones del RS6 resultan tan caros. Simplemente no hay espacio suficiente para trabajar. El motor apenas cabe dentro del compartimento. De hecho, el vano motor era tan pequeño que tampoco había espacio para la batería, así que Audi decidió trasladarla al maletero. El problema fue que tampoco había espacio suficiente allí. Por eso, Audi terminó colocándola directamente sobre el suelo de carga del maletero, ligeramente desplazada hacia el lado derecho, justo en una zona donde normalmente querrías colocar el equipaje. Después la cubrieron con una funda de tela y ahí permanece la batería en el RS6. Era la única forma de hacer que todo encajara. Así que si tienes una 6 normal, dispones de más espacio de carga, pero si tienes un RS6, gran parte de él está ocupado por este bulto de la batería en el maletero. Aparte de eso, el maletero de este coche es bastante estándar, no hay nada especialmente inusual aquí atrás y tiene un tamaño normal, salvo por el bulto de la batería. Y así son los detalles y características del RS6. Ahora es el momento de sacarlo a la carretera y ver cómo se conduce. Bien, conduciendo el RS6. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer esto, desde que salió el coche. De hecho, todavía recuerdo cuando vi uno de estos por primera vez. Tenía 15 años y cuando vi mi primer RS6 me volví loco. Pensé que era lo más genial del mundo, aunque tenía sus problemas. Mientras grababa, se me acercó un hombre y me dijo: oye, yo tuve uno de esos, y quería comprobar si era su antiguo coche. No lo era, pero me contó que lo entregó como parte de pago hace unos años, y yo dije: déjame adivinar por qué. ¿Problemas de transmisión? Él respondió: sí, se averió el convertidor de par. Le pregunté: ¿problemas de suspensión? Contestó: sí, tuve problemas con la suspensión activa. Me dijo que estaba teniendo todos estos problemas y una vez que se acabó la garantía ya no podía seguir afrontándolo. Pero también dijo que seguía siendo uno de los coches favoritos que había tenido jamás, y así era con estos modelos. Todo el mundo los adoraba, pero nadie quería asumir la responsabilidad de poseerlos. La conducción es excelente, el sonido es muy bueno, me gusta el interior sencillo. Este ejemplar tiene un kilometraje excepcional, con 62.000 millas, no le falta ningún píxel en la pantalla, algo que suele ser un problema habitual, y la sensación que transmite este coche es fantástica. Para mí el coche se siente como el siguiente nivel respecto al BMW 39 M5. Da una impresión mucho más sólida, porque ese apareció unos años antes, pero perteneció a la misma época. Este coche simplemente llevó todo a un nivel completamente nuevo. Es que en cuanto empiezas a pisar el acelerador, comienza a hacer lo suyo. Hay de muy poco retraso del turbo. Sientes que incluso con una simple presión parcial del acelerador sales disparado.
También me encanta lo sólida y pesada que se siente la dirección. No se siente ligera como en muchos coches deportivos. Se siente pesada y creo que es fantástico. El coche también es ágil. Piensas en un A6 y piensas en algo enorme. Pero este pertenecía a una época diferente. El A6 no era tan grande por entonces. Y en realidad tampoco es tan grande. Así que puedes lanzarlo en las curvas con cierta confianza y la dirección hace que parezca aún más capaz de ello. Me encanta lo discreto que es y al mismo tiempo lo consciente que eres de todo lo que es capaz de hacer. Me encanta la sensación de la dirección, lo inmediata que es la respuesta del motor y creo que este coche es fantástico. Las 3 berlinas deportivas alemanas de esta época, el E55 con compresor de 2003 era increíble, el E39 M5 fantástico, pero este es mi favorito. No solo es más raro, sino que absolutamente todo en él me encanta. Es un sedán de 2003. Y así era el Audi RS6 de 2003. Este fue un coche especial y representó la cúspide de las berlinas deportivas de Audi en Estados Unidos hace relativamente poco, cuando por fin recibimos el RS3 y el RS5 Sportback. Puede que este coche tenga problemas y defectos y puede que no sea barato de mantener, pero me encanta, y me encanta su aspecto de lobo con piel de cordero, donde no hay ninguna indicación de que sea algo especial hasta que te adelanta a toda velocidad, acelerando de 0 a 100 en 4,3 segundos. En cualquier caso, ha llegado el momento de darle al RS6 una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 57 de 100. El RS6 es fantástico, pero sus problemas de fiabilidad y su transmisión automática siempre harán que quede por detrás del BMW 39 M5 de la misma época, y como consecuencia, el pobre RS6 suele pasar desapercibido. Pero a mí me encanta el RS6 y me gusta todavía más después de haber pasado el día con este ejemplar.